Gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Los colombianos hemos perdido uno de los símbolos de la inteligencia y de la decencia. Ha muerto uno de sus mejores y más grandes hacedores de patria. Carlos Gaviria fue excepcional en su coherencia de vida, en su ética personal y pública, en su compromiso con el conocimiento. Fue un gran jurista, especialmente en lo referente a materias constitucionales y a los derechos humanos fundamentales. Hombre de inmensa claridad en sus ideas, todas ellas liberales, eso sí, con excepción de las económicas que no fueron propiamente las del libre mercado. Vanguardista en su pensamiento, pero siempre respetuoso con sus opuestos. Defendió el aborto, el libre desarrollo de la personalidad, la eutanasia, el suicidio, la libertad de información, los derechos sociales y muchos más. Pero en sus fallos siempre respetó el marco y los límites del Estado Social de Derecho. Hace unos meses le hicimos una entrevista dentro del marco de la serie Pedagogía de la Derrota. Como un homenaje a su memoria, hoy estamos reemitiendo ese programa. Ojalá lo hubiéramos hecho mejor si supiéramos que su muerte estaba tan cerca. Pero él, de todas maneras, es grande en todo lo que hizo. Gracias, doctor Gaviria, por aceptarnos esta invitación. Al contrario, Noemí, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de volverte a encontrar y venir a este programa. Es un privilegio, yo creo que de verdad, poder hablar contigo. ¿Para qué vamos a hacer de amigos que hemos sido? Y yo cada rato me pregunto por qué no tiene una ventana de opinión Carlos Gaviria, a pesar de que tenemos orillas a veces tan distintas, es tan respetable, tan importante como lo que usted propone, lo que piensa, que ojalá que los medios de comunicación lo aprovechen, porque el país lo necesita. Estamos en esta serie sobre los mea culpas y sobre los análisis instituciones, principalmente pues en los temas electorales y democráticos. Usted sacó una votación nada menos que del 22% frente a un candidato como Álvaro Uribe con semejante prestigio que tenía, que fue muy importante. ¿Qué piensa usted que le impidió llegar a la presidencia? ¿Por qué no pudo ser presidente? Y vayamos a la autocrítica. ¿En qué se equivocó Carlos Gaviria que le impidió ser presidente? Noemí, me equivoqué en algo en lo que me volvería a equivocar. O sea, mi equivocación fue absolutamente consciente. Yo era consciente de que para ganar unas elecciones en Colombia y frente a Álvaro Uribe, no podía hablar el lenguaje que estaba hablando. El lenguaje mío era el lenguaje de la sinceridad, de la verdad, de la honestidad. Yo no sé presentarme como el que no soy, no sé impostar. Por ejemplo, cuando me preguntaban si era católico, yo no soy creyente. Eso le quita votos. Yo no voy a pedir ni un solo voto en función de lo que yo no sea. Usted despenalizó el consumo de droga, sí, y lo volvería a hacer. Yo pienso que esta sociedad hay que democratizarla y la sociedad colombiana no es una sociedad democrática. Me equivoqué, por ejemplo, a sabiendas de que Álvaro Uribe tenía la popularidad que tenía, hablé un lenguaje directo, ataqué los proyectos de Álvaro Uribe y me decían, es una persona con demasiada popularidad, ¿por qué no le rebaja las críticas? De ninguna manera. Pero fue interesante ver personas desde polos opuestos, porque usted de verdad es muy auténtico y siempre creo yo que de las personas o de los políticos que más dice lo que piensa. Pero Álvaro Uribe de alguna forma también. No lo creo. ¿No? No lo creo. Yo le reconozco a Álvaro muchos méritos, muchos méritos. Fue mi discípulo. Algo más, yo le predije a Álvaro cuando era mi discípulo que iba a ser presidente de la República. Recuerdo que alguna vez le pregunté, Álvaro, ¿usted qué quiere ser en la vida? ¿Cuál es su propósito? Y me dijo, ser presidente de la República. Y lo va a lograr, porque Álvaro ha encaminado todos sus esfuerzos a lograr ese propósito y lo logró. Y le ha dado duro dejarlo, ¿no? Desde luego, claro, en este momento siente la ausencia del poder de una manera demasiado drástica. Pero le reconocía y le sigo reconociendo su empeño, su obstinación, su capacidad de perseguir un objetivo hasta que lo encuentre a cualquier precio. Y por eso me diferencio de él. Yo no pienso
lograr, jamás he pensado lograr un objetivo a cualquier precio y mucho menos el objetivo político. Bueno, Álvaro es maquiavélico en el peor sentido de la palabra y yo no lo soy. Eso es un juicio de valor muy complejo que para otra oportunidad podemos analizarlo. Pero ¿A usted le también pesó ser candidato? ¿Le pesó haberse no, metido en esa contienda? De ninguna manera, pero sabía cuál iba a ser el resultado final. Yo nunca me hice ilusiones de que iba a ganar. ¿No? Veía el apoyo que tenía y eso me agradaba, desde luego, porque además estaba encabezando una propuesta democrática, de izquierda democrática, muy útil para el país, pero sabía todos los obstáculos que había que vencer, algunas conductas, algunos atavismos que hay que remover y que son muy difíciles de remover. De modo que yo, como fundamentalmente lo que he sido en mi vida es un educador, me sentía cumpliendo una tarea pedagógica, tratando de mostrarle a la gente cuál era la realidad colombiana y cuál era la realidad que le estaban mostrando. Yo sabía que eso tenía un precio muy alto. Mire, recuerdo que en plena campaña me invitó Gustavo Gómez y Daniel Sampero Espina a posar desnudo en una foto de la última cena. Yo sabía qué precio pagaba, pero lo hice. ¿Por qué? Porque me parecía importante suscitar ese debate. El problema de si era pecaminosa la desnudez o si era pecaminoso reproducir algo como la última cena. Pero eso no se parecía a usted, fíjese. ¿Por qué? No, pues no, sus posiciones han sido más de ideas que de imágenes. No, pero en realidad detrás de esa imagen había una idea muy importante. Hay que discutir. ¿Se transmitió? Claro, yo creo que sí. Es decir, la libertad de expresión. Era como de Mocos, me parecía más a mí que de Carlos Gaviria. No, porque es decir, yo no soy exhibicionista y ahí no se trataba de ser exhibicionista, sino de enviar un mensaje y era que la gente pensara, por una parte, acerca de lo que es una obra de arte en fotografía que estaba haciendo alusión a una escena que para mucha gente era sagrada. ¿Usted se sintió más de Rodán o de Miguel Ángel con esa posada desnuda? En todo caso, de Judas no. Mire, la limitación que tenemos para analizar el gobierno del presidente Uribe y su personalidad es por el tema, pero me siento muy incómoda, pues si usted quiere que ese sea el tema del programa, obviamente, pero tiene tanto para decir de su experiencia que eso es por la única razón que no seguimos en esa materia. Pero lo dejo en total libertad de usted hablar, obviamente, de lo que quiera. Yo vine a una entrevista en la que las reglas de juego me parece que son, tú pones el tema y conversamos sobre el tema. Exacto. Pero si a ti te parece pertinente que pasemos a otro, no tengo ningún problema. No, sino que como estábamos tú dijiste que podíamos analizar también en este programa eso, sino que me preocupa que tantas cosas que tú tienes que contarnos de esa experiencia de campaña presidencial, no las conozca la gente. Entonces, tú te presentaste sabiendo que ibas a perder, claro, pero por una labor pedagógica para enriquecer la democracia. Yo mismo estaba un poco asombrado de la fuerza que tomó la campaña y las circunstancias desventajosas en las que yo competía. Primero, un presidente altamente popular, con un respaldo en la mayoría de los sectores populares y no populares, más bien incluso en los sectores elitistas, sabía a quién me enfrentaba y sabía lo que me podía ocurrir. Dentro de la campaña me dijo guerrillero disfrazado, terrorista, cuando él mismo me había concedido el escudo de oro de Antioquia y en un reportaje que dio para la revista Cromos dijo que había aprendido a disentir y había aprendido liberalismo de Alfonso López Michelsen y de Carlos Gaviria. Pero cuando se trataba ya de vencer a un adversario en una campaña, apeló a los medios más protervos para... La competencia... esa competencia desleal me parece a mí que debía ser desterrada de las campañas. De la misma manera que me parece un mensaje importante que la gente se atenga a lo que el candidato diga, que cuando el candidato se presente de una manera, la gente pueda tener la certeza de que el candidato es así y que no está escondiendo nada. De manera que ahora las campañas, no sé si te parece, pero se parece como cualquier campaña de mercadeo de un producto. Intentan cambiar la imagen, es que esto conviene, esto no conviene, y entonces es como diciendo lo que la gente quiere y no lo que realmente se piensa. Mira, hay un libro de Milán Kundera
Sí. que es justamente la inmortalidad, Me encanta. donde habla de cómo se han sustituido los debates ideológicos por lo que él llama la imagología. Al candidato lo primero que hay que decirle es cómo debe vestirse, cómo debe peinarse, en qué tono de voz debe hablar, es decir, de qué medios debe valerse para manipular a la opinión, y no cuáles son sus propuestas sustantivas, qué es lo que se propone hacer en el país. Debimos hacer muy poco caso porque los dos estuvimos por ahí rondando, pero posibilidades de triunfo. Pues, sí, yo soy muy mal ¿no? estratega, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo, porque por encima de la estrategia sitúo muchas cosas, como por ejemplo los principios. Yo no renuncio a una sola convicción en función de una estrategia. Me parece que dice la verdad usted. Y lo que usted propuso fue el fortalecimiento del Estado de Derecho, del Estado social de Derecho. Eso fue el fundamento principal de la campaña. Noemí, la campaña se llamaba por un país decente o por un país democrático, porque mi tesis es lo mismo, ¿no? Mi tesis es muy, sí, claro, sí creo. Mi tesis es muy radical. Aquí la gente dice tenemos que fortalecer la democracia colombiana. ¿Cuál democracia? Lo que tenemos es que partir de una base, aquí no hay democracia. Los esfuerzos que se deberían hacer o que se deberían haber hecho en construir una sociedad democrática se han hecho en simular que hay democracia y hacerle creer a la gente que hay una democracia y que por tanto en el concierto de las naciones se tenga a Colombia como una sociedad democrática. Aquí existe la fachada y en una fachada ya muy deteriorada de los tres, la independencia de los poderes, que es una mentira, de la independencia de los jueces contra la cual el presidente Uribe atentó permanentemente, de modo que detrás de esa fachada que se presenta como democracia, no hay democracia. Vamos a hacer una pausa y esto de verdad que es una maravilla oír a Carlos a defender sus convicciones para preguntarnos en la segunda parte del programa si es posible acceder a la presidencia con las condiciones electorales y políticas que se dan en nuestro país, con el estado de la democracia que tenemos. Carlos, con las instituciones electorales que tenemos, con el estado de la democracia, ¿es posible para una persona como tú llegar a la presidencia de Colombia? No, de ninguna manera, no es posible. Es, no diría yo utópico, sino completamente ilusorio. Aquí se ha instalado en Colombia una idea que todo el mundo considera que es sumamente importante, el acuerdo, los acuerdos nacionales, la unidad nacional. Por favor, la actividad política es una actividad agonal, es una actividad de lucha. Lo que debe haber en una democracia es propuestas diferentes. Claro, alternativas. Claro, únicamente debe haber un punto en el que haya acuerdo absoluto y algo más, unanimidad, las reglas de juego electorales. Y con eso no se ha podido. La Constitución colombiana de 1991 estableció, por ejemplo, la necesidad de un estatuto de la oposición. Aquí no existe el estatuto de la oposición. No ha sido posible dictar un estatuto de la oposición. Es pobrísimo lo que hay. Pobrísimo y algo más, con unos hábitos que son prácticamente imposibles de erradicar. ¿Por qué no se puede, en concreto? Yo pienso que lo primero que hay que hacer es una tarea pedagógica. Y esa tarea pedagógica es esto. Mi contradictor político no es mi enemigo, no es mi adversario. Y aquí se considera que cuando uno critica al gobierno o dice que tiene un proyecto distinto del gobierno, es enemigo del gobierno y que ese es un obstáculo. Yo pienso que un gobierno sensato, un gobernante sensato, debería agradecer que haya una propuesta que se opone a la suya para confrontarla. La democracia es eso, que una propuesta pueda ser sustituida por otra civilizadamente, sin que haya derramamiento de sangre, sin que haya vías de hecho. Es clarísimo, pues los factores que tú citas imposibilitan completamente que a un candidato que esté en la oposición se le pueda dar el triunfo. Los subsidios, el poder que tiene el presidente de la República, las componendas. Ahora citaba yo, por ejemplo, el caso de la separación de los poderes, que entre nosotros es ilusoria. Yo fui senador, tuve también la experiencia de ser senador y fue una experiencia pues realmente muy provechosa para mí, pero muy ingrata. ¿Por qué? ¿Qué aprende uno?
que las decisiones no se toman en el Congreso, las decisiones se toman en los desayunos y el almuerzo de la Casa de Nariño. Ahí se toman las decisiones. Cuando bien se toman. Claro, y por tanto, uno se siente haciendo teatro. Cuando llega a un debate, uno sabe que ya todo está decidido y entonces habla para la tribuna, para dejar constancia de que mi posición es otra, pero ya están tomadas las decisiones. Y una persona como tú, educador por excelencia, maestro, cuando pierde, ¿cómo asume la derrota? Bueno, yo recuerdo que cuando se produjo el resultado final, yo cité una frase de Jorge Luis Borges, que es uno de mis autores de cabecera, diciendo: la derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece. Yo sabía de antemano que iba a perder, pero de esa derrota se siguieron muchas cosas importantes. Se siguió, por ejemplo, que era necesario que muchas fuerzas se aglutinaran en torno a un ideario, que se pusieran de acuerdo en lo sustantivo y dejaran atrás, pospusieran, digamos, debates estériles o no tan importantes. Pero Carlos, hoy en día ese esfuerzo que se hizo, que fue muy importante, se perdió, porque ya vemos que el progresismo y el polo están prácticamente divorciados. La izquierda está muy, muy fragmentada, a veces se parece mucho a más de lo mismo. Hay muchos factores que han pugnado con lo que fue una idea muy bella, es decir, aglutinar sectores, fíjate, de izquierda pudiéramos decir, pero fundamentalmente sectores democráticos, fundamentalmente sectores que quieren un país distinto. Yo creo que por mí no votó únicamente gente de izquierda. Había mucha gente que votaba por mí precisamente por mi trayectoria, porque sabían que no estaban votando por un corrupto, sabían que no estaban votando por una persona ávida de poder. A mí nunca me había interesado. Carlos, una pregunta. ¿Cómo sería el país si tú hubieras sido presidente? ¿Qué habría sido distinto? Mira, si yo hubiera sido presidente, nada más, nada hubiera cambiado en el país. Yo lo decía en la campaña, yo no voy a ser un dictador, yo voy a ser presidente de la República, eso aspiro. Y si voy a ser presidente de la República, necesito quien apoye mis proyectos en el Congreso. Y por tanto necesito de mayorías en el Congreso. De modo que llegue un presidente al poder, que llegue a gobernar y no tenga apoyo en el Congreso, es decir, un triunfo hubiera sido ingobernable. Absolutamente pírrico. Hubiera tenido que renunciar a lo que había propuesto en la campaña, y eso no está dentro de mi carácter. ¿Y Juan Manuel Santos te ha parecido de talante democrático? Mire, con Santos tengo reservas, serias reservas. En primer lugar, yo he dicho que hacerle oposición a Santos es más difícil que hacérsela a Uribe. ¿Por qué? Yo me atengo a sus propias palabras. Recuerdo que recién posesionado en Francia dijo esto: mi proyecto es el mismo de Uribe, pero con otro estilo. Creo que lo ha cumplido. Su proyecto es el mismo de Uribe, es un poco consolidar el estatus, es consolidar el estado de cosas que hay en Colombia con unas reformas que a veces atraen a la gente, y su cambio de estilo, que algo más. Aquí le voy a hacer una concesión. Reconozco que el estilo menos pugnaz que el de Uribe, un estilo más civilizado, ha traído más tranquilidad. Pero es más difícil hacerle oposición, porque las propuestas de Uribe eran propuestas bastante... blanco y negro. Sí, en blanco y negro, digamos. Hacerle oposición a Santos requiere matizar muchas cosas, y la oposición ordinariamente es muy radical. Yo pienso que la oposición a Santos hay que hacérsela de una manera muy diferente como se le hizo. ¿Y la ley de víctimas y tierra? A mí me parece esto, por ejemplo, la ley de víctimas me parece que era absolutamente necesaria. Ojalá pueda llegar a su término final la ley de víctimas. ¿También para las víctimas de las BACRIM? Para todo el mundo, para todo el que sea víctima. En justicia siempre se debe indemnizar la víctima, pero hay recursos para todos. Tiene que haber, es decir, el Estado no puede luego escudarse en el hecho de que hay muchas víctimas, pero que él no está en condiciones de indemnizarlas. Pero claro, también siempre hay derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda. Claro, y mira Europa, tú que soñabas con el Estado de Bienestar, mira Europa como está prácticamente quebrada porque se le fue la mano en el Estado de Bienestar. Pero no fue que se le fue la mano en el Estado de Bienestar, sino que el Estado de Bienestar, tengo un amigo constitucionalista español
profesor de la Universidad de Valencia, que es un análisis bastante sensato de lo que ocurrió. Lo que pasa es que llegar al estado de bienestar implica un pacto, no únicamente político, sino un pacto económico. ¿Por qué? Porque es que si se constitucionaliza el estado de bienestar, pero no hay un acuerdo en materia económica, ocurre lo que ha ocurrido en Colombia, que es una gran incongruencia, una constitución con un gran sentido democrático, una constitución llena de derechos, pero sin con qué financiar los derechos. Es que ese es el problema, gastos permanentes y compromisos, sí, fíjate, y derechos y ingresos no sostenibles. Voy a citar incluso, yo creo que eso tiene su matiz, voy a citar a un columnista que a mí me parece sumamente inteligente, que no es ni mucho menos ni militante de la izquierda ni nada por el estilo, que es Mauricio Cabrera. Y Mauricio Cabrera decía, a propósito de la estabilidad fiscal y de la regla fiscal, decía esto: es que a uno le dicen, las necesidades son infinitas y los medios son finitos. Y decía, eso es convincente, pero ¿por qué no hacen esa consideración sino cuando se trata de los derechos? Cuando se trata de la seguridad del Estado no hay ese tipo de convicción, no vamos a tener con qué financiarla de ninguna manera. O sea, una constitución como la del 91 incurrió en una gran incongruencia, y fue que permitió que para materializar un Estado social de derecho se implementara un sistema de economía de mercado desbordada, que es lo que se llama un sistema demoliberal. Naturalmente que en este país se necesita redistribución, y a nadie se le ocurre que el mercado puede ser redistributivo. Por eso uno oye semestre tras semestre, primero el canto al crecimiento de la economía. Lo estoy oyendo con su mismo discurso y coherencia. Ahora, en el último segmento, después de esta pausa, vamos a ver cómo podemos fortalecer la democracia y a ver qué es lo que va a hacer en política Carlos Gaviria, porque todavía tiene tiempo para dar peleas. Carlos, entonces, a veces, cuando uno participa en campañas políticas y sabe que el sistema electoral no le permitiría acceder al poder, lo hace sentir a uno como en aquella película, como jugando, como ayudando a la legitimidad de la democracia y como situando alternativas que no van a tener nunca salida. Yo no lo viví de esa manera. Yo lo viví, como decía ahora, más bien con un sentido pedagógico. ¿En qué sentido? Yo sabía que no iba a llegar al poder, pero que iba a sembrar en mucha gente una semillita. Ese era uno de los errores que me decían: ¿cómo le dice usted a la gente que es que está hipnotizada, que Uribe le hipnotizó, que se quite la venda de encima, si eso precisamente lleva a los electores a estar contra usted? Pero así veía yo la cosa. ¿Cómo es posible que la gente, no de ningún, al contrario, la gente más pobre es la que más apoyaba a Uribe? Y entonces yo decía, ¿cómo es esto de que al presidente Uribe le dice una persona en la miseria: presidente, fíjese que yo vivo en un tugurio? Y el presidente le contestaba, era dentro de su filosofía y su manera de ver el Estado: pero usted tiene tugurio, usted tiene mucho, antes debe compartir el tugurio. Pero hasta allí llegaba su criterio redistributivo. Pero una pregunta, es decir, usted siendo fiel a sus convicciones, que hay una coherencia total con su vida y con su desempeño político, frente a estas elecciones que ya se avecinan, entonces, si no creemos posible la alternativa, ¿cuál va a ser su papel? ¿A quién va a apoyar? Y si no tiene posibilidades al que va a apoyar, ¿vamos a seguir en una pedagogía electoral y democrática sin ninguna esperanza de triunfo? Yo en algunas cosas soy tan empecinado como Uribe. Pienso que en Colombia hace falta un partido de oposición, un partido de izquierda democrático. Sé la situación tan dramática que atraviesa el Polo, pero no pierdo la esperanza de que el Polo, o un partido como el Polo, se vuelva a consolidar. Y me parece muy importante que el Polo haya elegido en este momento como candidata a una persona muy respetable, como Clara López, que es una economista con todos los honores, summa cum laude,
Oye, Harvard. una pregunta, ¿y si es el proceso de paz, se firmase el documento pues para trabajar hacia la paz y la FARC se incorporaran y se reinsertaran, una alianza con las FARC, ¿usted sería partidario de estudiarla, de mirarla? Yo soy partidario de lo siguiente, de que a los guerrilleros desmovilizados les den todas las garantías de participar en política. ¿Por qué? Porque ellos lo que han dicho es que se fueron al monte porque este país no se podía cambiar por la vía de los votos y que querían cambiarlo por la vía de las armas. Si ahora deponen las armas, pero siguen teniendo una imagen de un país mejor, hay que darles la oportunidad. Pero una pregunta, de que eso... usted que es un jurista de verdad y un filósofo, la justicia transicional parece ser el camino, pero si ellos no aceptan ningún tipo de justicia, porque ya dijeron que ni los tribunales ni los jueces tenían forma de juzgarlos, porque no tenían la dignidad, ni la capacidad, ni la competencia, entonces la impunidad, es decir, que no pagaran nada de cárcel ni de justicia frente a delitos de lesa humanidad y terrorismo pues en materia muy, muy grave. ¿Usted sería partidario de eso, de que con tal de que diéramos el paso hacia adelante, ellos pudiesen tener un tratamiento parecido al que tuvo el M-19? Noemí, yo no creo que nos tengamos que atener a las palabras que oímos permanentemente, de ninguna manera. Yo pienso que ellos son conscientes de que en un proceso de justicia transicional ellos tienen que dar muchas cosas. Pero es que ellos no han aceptado la justicia transicional. Bueno, pero justamente estamos en una etapa en que ellos seguramente encuentran que lo más conveniente es decir eso. Yo no pienso que se pueda llegar a un proceso de paz sin justicia transicional. Y en la justicia transicional, para mí, por ejemplo, que tengo un gran compromiso ideológico, afectivo, mental con la justicia se sacrifica mucho. Yo digo, se sacrifica en beneficio de otro bien muy importante que es la paz, que luego revierte en favor de la justicia. ¿Por qué? Porque en un país con un conflicto como el que ha vivido Colombia, la justicia es bastante desconfiable. Pero sin pagar nada. No. Es decir, con verdad, con reparación que se sacrifica, es que no, pero sin pagar nada de yo cárcel. Yo no me anticiparía a decir sin pagar nada o cuánto van a pagar. Lo que pienso es esto. Hay muchas posibilidades fuera de las penas privativas de la libertad. Ahora, pienso me están diciendo que se nos está acabando el tiempo y de verdad que me duele. Tenemos que repetir esta conversación. Y le hago una pregunta. Si el ejercicio político suyo básicamente era una pedagogía democrática, no se volverá a presentar a elecciones siendo que no era un ejercicio para ganar y para la búsqueda del poder, sino pedagógico. ¿No lo volveremos a ver entonces a usted luchando por los ideales? Esos ejercicios repetitivos se vuelven muy estériles, Noemí. Yo puedo contribuir de todas maneras a la consolidación de un partido, de una propuesta política, sin necesidad del protagonismo que ya tuvo. Bueno, de todas maneras, esperamos seguir contando con las ideas, con el sentido de ética civil que tiene Carlos Gaviria, y ojalá podamos tener esta oportunidad nuevamente. Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias. Hoy me sumo a tantas voces que le dan las gracias al ejemplo de Carlos Gaviria. Gloria a su memoria y paz a su tumba. La próxima semana retomaremos las entrevistas a los candidatos a las alcaldías de las principales ciudades de Colombia y tendremos en esa oportunidad a Clara López. Muchas gracias.